¿Quién es más poderoso? ¿Quién crea un multiverso soñando su espacio-tiempo? ¿O quien modifica la realidad a voluntad? Bueno, hoy veremos, de hecho, quién aquí es el ser más poderoso de la mitología de Lovecraft. Bueno, lo sé. Sé que debes estar pensando ahí. Debes estar diciendo, caray, M de mitología. Pero ¿no has dicho ya en varios vídeos por ahí que Azathoth es el más poderoso? Sí, lo dije, porque para mí, de hecho, él es el más poderoso. Para mí y para muchas otras personas en realidad. No hay consenso exacto sobre cuál criatura de Lovecraft es la más poderosa. Y existen varias razones para eso. Primero, porque Lovecraft nunca dejó muy claro cuál es el ser más poderoso de su universo. Nunca llegó y dijo algo como, pues, no sé, Nyarlathotep es el más poderoso y todos los demás se inclinan ante él. No, eso nunca pasó. Él nunca dejó algo tan explícito, ni tendría mucho sentido que lo hiciera, porque muchas veces, en las historias de Lovecraft, tenemos a un personaje narrando la historia ahí, y las criaturas del universo de Lovecraft son incomprensibles. Si el personaje no sabe qué está viendo, ¿cómo podrá decir cuál es la más poderosa? Y la descripción que Lovecraft hace de estas criaturas termina dando la impresión, en sus respectivas historias, de que ellas son los seres más poderosos. Como Cthulhu, que dice que al despertar destruirá el mundo, o como describe Lovecraft a sus criaturas. Cierto, masa amorfa y consciente en el espacio-tiempo, que lo comprende todo, etc. Entonces terminas pensando ahí, dices caray, esa criatura es poderosa, y muchas veces no lo es. Quizás lo sea para los humanos de la historia, pero respecto a otros seres del universo de Lovecraft, no tanto. Luego está el universo expandido de Lovecraft, con seres ancestrales que ignoramos. Después, la comunidad de Power Scaling reinterpreta todo, ya que ellos son los que piensan que porque Kratos mató a Cronos, que tenía el templo en la espalda y andaba en 4 patas por el desierto, con la lengua de fuera, puede enfrentarse, no sé, a Goku. Por eso, no hay una respuesta totalmente correcta, ni acuerdo sobre quién es el ser más poderoso en el universo de Lovecraft. Hoy hablaremos de 5 que suelen estar en esa lista, y si realmente son el ser más poderoso de ese universo. Y vamos a empezar sacando al elefante de la sala, o mejor dicho, vamos a empezar sacando al pueblo gigante, antropomorfo, dracónico y demoníaco de la sala. Al hablar del universo de Lovecraft, es inevitable mencionar a Cthulhu. Sorprendentemente, muchos creen que es el ser más poderoso por su fama. Nuestro querido Davy Jones, Kaiju, sí tiene poderes considerables. Uno de sus poderes más conocidos es comunicarse e influenciar a todos, incluso a través de los sueños, aunque él también esté soñando. Incluso en lo profundo del océano, él influye en la mente de personas sensibles, como artistas y poetas. Y también los locos, llevándolos a la locura o a formar un culto raro. Ahí, él tiene una regeneración absurda. Además, porque cuando fue atropellado por un barco, lo cual es algo patético, en realidad, pero fue atropellado por un barco y explotó, como si fuera un globo. Luego, los pedazos se unieron, y Cthulhu revivió. Así concluimos que también es inmortal, y no puede ser asesinado. También, de algún modo, logra viajar entre mundos y el universo, aunque no se sabe cómo. No lo sabemos. No sé si tiene una nave, si va saltando de planeta en planeta, no sé. Pero solo dice que él, junto con su descendencia, o sea con sus hijos, vinieron a la Tierra, donde colonizaron la Tierra. Aunque tiene forma de un pueblo dragón gigante, puede cambiar porque su cuerpo es maleable. Además, conoce todos los eventos del universo. Antes de que su ciudad antigua, llamada Relé, se hundiera, él mantenía contacto con todas las demás entidades, y también con los humanos. Solo para que vean, incluso dormido, Cthulhu aparece en los sueños de otros. En 1925, él provocó que mucha gente enloqueciera en todo el mundo. Ocurrieron varios eventos extraños en el mundo también, y muchas personas decidieron irse de este mundo por uno mejor. Todo eso con Cthulhu dormido, y otra habilidad que casi todos los seres de Lovecraft tienen. Es ese asunto de que, cuando los miras, instantáneamente te vuelves loco. O sea, no instantáneamente, porque hubo personajes que observaron a Cthulhu y después lograron llegar a casa, aunque, aún así, con el tiempo, se fueron volviendo locos de la cabeza. Pero incluso siendo Cthulhu esa criatura extremadamente poderosa, el ser que colonizó la Tierra, que tiene influencia en la Tierra, incluso estando dormido. ¿Por qué no es el ser más poderoso de Lovecraft? Bueno, en realidad, eso es bastante fácil, porque Cthulhu es un gran antiguo, no es un dios exterior. Un dios exterior. En este caso, son entidades que normalmente están fuera de la Tierra o fuera del espacio. Son seres que, en este caso,
hacen que nuestro universo sea lo que es. Y Cthulhu no es uno de ellos. Cthulhu incluso puede tener influencia en algunas cosas que suceden en la Tierra, pero no en cosas que suceden en el espacio. En sí. También estamos de acuerdo, ¿verdad? Es decepcionante que Cthulhu pierda contra un barco en el llamado de Cthulhu. Decían que al despertar sería el fin del mundo, pero lo atropella un barco y vuelve a dormir. ¿No era el más poderoso? Recordándote ahí que dejes tu like, te suscribas al canal, compartas y también le des hype. Si puedes y quieres ayudarme aún más, puedes hacerte miembro del canal, que cuesta menos de 5 pesos. Y me das una ayuda enorme, para que yo pueda seguir con el trabajo aquí. Y si quieres libros para empezar en el universo de Lovecraft, échale un vistazo al libro que está apareciendo en este momento en tu pantalla. Ve a la descripción o al comentario fijado. Ahora podemos ir aquí con los dioses exteriores. O como yo digo, Outer Gods, que suena mucho mejor. Vamos a empezar por Shub-Niggurath, que es uno de los seres esenciales de ese universo. Eso porque ella es en realidad la madre del panteón. Ella sería como Gaia de la mitología griega, pero en el universo de Lovecraft y mucho más extraña. Shub-Niggurath es llamada la madre del panteón. Ella sería, entre comillas, progenitora de varias entidades poderosas de los mitos, según cartas de Lovecraft que muchos no usan. Pero yo sí, porque para mí tiene sentido. Si él hizo el árbol, es porque ya lo tenía en mente. No fue al azar. En ese árbol, ella figura como madre, junto a Yog-Sothoth, de Nug y Evi, quienes luego tuvieron a Cthulhu y Tzathoggua. Y también, de hecho, ella sería como la vida del propio universo. Y cuando digo que es muy extraña, es porque no es solo la madre de esas criaturas. ¿No es así? Shub-Niggurath, en realidad, es una cabra gigante y extraña. Ella sale como escupiendo criaturitas que serían sus hijos, y luego termina devorándolos de nuevo. Si no logran escapar, no sabemos exactamente dónde está esa cabra traviesa, ¿verdad? Un posible lugar es la corte de Azathoth, de la que hablaré en el planeta Yadid, con dimensiones paralelas simultáneas, es decir, una sola presente en varios lugares a la vez. Es raro, pero creo que entendieron. Ella es quizá la más adorada, o una de las más, ya que varios seres la veneran. Ahí, el universo de Lovecraft abarca desde seres antiguos como los MU y los Hyperborea, hasta razas alienígenas más recientes, como los Migo, criaturas subterráneas y los Doles. Ella controla los bosques y la naturaleza, y al invocarla, manda en el lugar. Ahí y sus crías, que les mencioné, se llaman Darkian, crías negras u oscuras. Actúan como guardianes y delegados, aceptan sacrificios y difunden su fe. Aún así, para mí ella no es la más poderosa. Aunque ella sea la vida del universo, no es el universo mismo. Diferente de los 3 primeros seres de los que voy a hablar aquí, porque esos 3 de aquí, ellos sí son pesados. Ahora hablaré del que quizás sea el más peligroso de estos seres. Dije peligroso, no poderoso. También es un Outer God, y el principal heraldo e hijo directo de Azathoth. De Pioneer, el primer ser del universo de Lovecraft. Latotep es el mensajero de los dioses, y tiene varios avatares en el mundo. Él es único entre los seres de Lovecraft, porque es el único que contacta directamente a los humanos y habla nuestro idioma. Yo también soy humano, creo. Podía manifestarse como un faraón egipcio carismático o como enormes abominaciones con tentáculos. Cada avatar tendría una habilidad única. El acechador de las tinieblas vuela y odia la luz, y el hombre negro aparece en rituales de brujería. Latotep, a diferencia de su padre, que era considerado un idiota, es muy inteligente y conoce muchos secretos del universo. Y también hay tecnologías y ciencias que a nuestros ojos parecen magia. De hecho, él realmente hace magia e incluso modifica la realidad a su alrededor. Él logró hacer aparecer un portal hacia el centro del universo. En realidad, no el centro del universo, sino el centro del multiverso. En una calle normal, en una vuelta de la calle, ahí, en una esquina, en una de sus historias. E incluso hizo que dibujos que él mismo había creado cobraran vida y salieran saltando por el aire. A diferencia de Argus-Sothoth, la Shub-Niggurath y Cthulhu, Latotep puede acceder libremente a cualquier parte del multiverso y salir o entrar cuando quiera, además de interactuar con humanos. Por eso muchos lo ven como el más poderoso del universo de Lovecraft, o al menos entre los 2 primeros,
junto con Argus o Toph. Yog es sin duda uno de los seres más poderosos y complejos del universo de Lovecraft. Si Nyarlathotep es el alma del universo de Lovecraft, en este caso, el alma de Azathoth, Argus o Toph es el propio espacio-tiempo, que coordina todo y controla todo lo que sucede. En algunas realidades, Argus o Toph está fuera del universo, y para acceder a él debes pasar varias puertas y hablar con otras entidades. Al llegar a Yog-G, Argus o Toph conoce pasado, presente y futuro a la vez. Para él, el tiempo no sería una línea, sino un solo punto. Él ve todos los momentos de la historia al mismo tiempo. Tiene control sobre el tiempo y el espacio. Como ya les dije, él es el guardián de la puerta. En teoría, él no sale de su lugar, pero en realidad es el punto por donde las personas acceden a otras realidades y tiempos. Es descrito como una masa de globos, que en realidad no serían oculares. No sé qué serían esas cosas ahí, pero su verdadera forma, en sí, es imposible de comprender. Él ocupa todo el espacio interplanetario e interdimensional. Es el padre supremo de magos y hechiceros, buscado por quienes desean los secretos cósmicos. Aunque el precio casi siempre es la disolución del cuerpo o del alma en la inmensidad del dios, él puede engendrar descendientes con seres biológicos, como los humanos. Estos hijos suelen tener crecimientos acelerados y naturalezas transdimensionales. Él sostiene la realidad y es la barrera entre nuestro universo y el vacío absoluto. Sin Yog o Toph, el universo carecería de estructura. Yog o Toph se hizo famoso, sobre todo en la comunidad de Power Scaling, por la historia A través de las puertas de la llave de plata, cuyo protagonista es Randolph Carter. Accedió a esas puertas y llegó a Yog o Toph, quien es muy famoso en la comunidad de Power Scaling y considerado el ser más poderoso del universo de Lovecraft. Por un fragmento de A través de las puertas de la llave de plata, donde se le llama Arquetipo Supremo. Muchos en la comunidad afirman que Yog o Toph representa a todos los seres del universo debido a esa frase. Incluso podría ser los demás dioses de ese universo, como los dioses exteriores. Algunos afirman que Yog o Toph posee una forma verdadera debido a ese arquetipo supremo. El arquetipo supremo solo se menciona en ese fragmento y esa historia, sin indicar relación con otros dioses, o incluso en relación con otros grandes antiguos. Y Lovecraft nunca vuelve a mencionar a ese tal arquetipo supremo. Estoy seguro de que, si fuera tan importante como dicen, lo habría mencionado en otras historias. Pero el principal error que veo hace que ese argumento no funcione. El arquetipo supremo se relaciona con pensadores y artistas, no con todos los seres del universo. De hecho, se los leeré y lo mostraré en pantalla. Los arquetipos siguieron. Las ondas son personas del abismo final, uniformes, inefables e imaginadas, solo por soñadores en mundos de baja dimensión. El principal era el ser propio, informador y arquetipo de Carter. La implacabilidad de Carter y sus antepasados por secretos cósmicos prohibidos resultó de la derivación del arquetipo supremo. En todos los mundos, los grandes magos, pensadores y artistas son facetas suyas. Incluso en ese fragmento, como pueden notar, el propio Carter también es presentado como parte del arquetipo supremo. Bueno, de todas formas, podría pasar mucho tiempo hablando sobre este fragmento aquí, pero la cuestión es la siguiente. Azathoth es muy poderoso, pero la mayoría de quienes estudian a Lovecraft no lo consideran el principal. Eso es, porque aquí tenemos el principio cósmico de todo. Según el universo de Lovecraft, Azathoth es el máximo horror cósmico. Se le conoce por varios nombres, como Sultán Demoníaco, Caos Nuclear y Dios Ciego e Idiota, destacando que es el principal de todos. Esto es porque él no percibe lo que pasa a su alrededor. El mayor poder de Azathoth es que nuestra realidad podría ser solo un sueño suyo. Por eso ignora lo que sucede a su alrededor. Estrellas, planetas, dioses y humanos solo existen porque él está dormido, soñando. Si despierta, el universo entero simplemente desaparece en un instante. ¿Por eso existen dioses tocando música a su alrededor? Eso también está en el cuento de Eric Zane, donde oye esa música extraña de algún lugar. Él es la fuente de toda la materia y energía. No está en el centro del universo, sino del multiverso. De hecho, él está en un lugar
que ni siquiera sé describir exactamente qué es, pero ya les voy a leer un fragmento. Forma descriptiva, a menudo ligada a una masa amorfa y colosal de caos burbujeante. Es tan vasto que Cthulhu es insignificante a su lado. Es el único de estos seres, de hecho, que tiene, de cierta forma, una reverencia de otra entidad, que en este caso es Nyarlathotep. Como en toda mitología, en el universo de Lovecraft hay un mito de creación que explica el origen de todo. También debemos considerar un mito cosmogónico, es decir, la historia del origen de todo según el libro de estudios de la mitología Lovecraftiana. El origen del llamado ciclo de Cthulhu tiene que venir del propio centro, de todo aquello que irradia todo a su alrededor. Solo puede ser el poder supremo de Azathoth, el sultán demoníaco. Es la perfección de los principios más básicos de los mitos cosmogónicos. Reside en el centro del caos profano y es una entidad inconsciente y ciega, como el caos de la mitología griega. Irracional, incluso idiota, de cierta forma, que terminó creando el universo por puro accidente, por una razón inescrutable y tal vez hasta prosaica. Tal vez incluso porque él no tiene conciencia de las cosas que hizo. Muchos ponen a Yog-Sothoth por encima, pero no tiene sentido, ya que este existe por Azathoth. Es como un pez intentando golpear al océano, y a pesar de tener ese apodo de dios ciego, idiota, ese apodo es mucho más, hasta porque la gente no tiene tanto valor para decir el nombre de Azathoth. Mira este fragmento de esa historia. Había en tales viajes lugares peligrosos incalculables, así como ese peligro final impactante que balbucea lo innombrable. Fuera del universo ordenado, donde ningún sueño alcanza, canal de una plaga amorfa de confusión extrema que blasfema y burbujea en el centro de todo el infinito. El ilimitado demonio sultán Azathoth, cuyo nombre ningún labio se atreve a pronunciar en voz alta, y que roe vorazmente la inconcebible cámara sin iluminación, más allá del tiempo, en medio del golpeteo amortiguado, el enloquecedor de tambores viles, y al gemido monótono de las flautas malditas, a cuyo ritmo golpes y flautas detestables bailan lento y absurdamente. Los dioses supremos, ciegos, sordos, tenebrosos e irracionales, junto a otros dioses cuyo mensajero es el caos reptante. Nyarlathotep. Si Nyarlathotep es el alma del universo, y Azathoth es el espacio-tiempo, Azathoth es la propia existencia de todo. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con lo que dije aquí? Déjalo en los comentarios, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y nos vemos en la próxima.